El mensaje llegó mientras terminaba de doblar una pila de vestidos en la tienda. Hoy llegaré tarde. No me esperes. Breve. Seco. Arturo siempre había sido directo, pero algo en ese tono me incomodaba. Sentí una punzada en el pecho, pero me obligué a ignorarla. Paula, mi compañera de trabajo, notó que había perdido la concentración. ¿Todo bien, Marina? Sí, claro, respondí, forzando una sonrisa mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Terminé mi turno, rechacé la oferta de Paula de llevarme a casa y salí caminando. La noche estaba tranquila, el aire frío, pero mi cabeza bullía con pensamientos que no podía detener. Arturo había estado extraño las últimas semanas, llamadas a deshoras, reuniones que se alargaban, una distancia que no lograba entender. Decidí tomar un atajo por la avenida principal. Al girar la esquina, lo vi. Arturo estaba allí, junto a su camioneta negra, pero no estaba solo. Una mujer de cabello castaño claro y vestido ajustado se apoyaba en la puerta del coche mientras él la abrazaba, con una mano. Mis pasos se detuvieron en seco y el tiempo pareció ralentizarse. Ellos reían, ajenos al mundo, y yo los miraba desde las sombras, como una intrusa en mi propia vida. No sé cómo viví sin ti, Claudia, dijo Arturo, y su voz me golpeó como un puñal. La mujer le acarició el rostro con fingida ternura. ¿Y tu esposa? Preguntó ella con una sonrisa burlona. Arturo soltó una risa amarga. Marina no se dará cuenta. Vive para su tienda. Quise avanzar, gritar, pero mis pies estaban anclados al suelo. Mi pecho ardía con una mezcla de humillación y rabia, pero mi cuerpo no me respondía. Solo podía mirar cómo se subían a la camioneta y desaparecían en la oscuridad. Me quedé allí, inmóvil, con los ecos de su conversación retumbando en mi cabeza. 15 años juntos, construyendo una vida, y para él yo no era más que una sombra. No fui a casa esa noche. Algo en mí se rompió. Pero algo más, algo que había estado dormido, despertó con fuerza. Arturo y Claudia aún no lo sabían, pero lo iban a descubrir. La noche se sentía interminable. Caminé sin rumbo, con las palabras de Arturo resonando en mi mente, Marina no se dará cuenta. Era como si mi existencia hubiera sido reducida a nada más que una nota al margen de su vida. Cuando finalmente el cansancio me venció, llegué a la casa de Paula. Ella no preguntó demasiado cuando abrí la puerta con ojos hinchados. ¿Qué pasó?, inquirió, preocupada. Necesitaba un lugar para pensar. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, logré decir, intentando no derrumbarme. Claro que sí, Marina. Quédate el tiempo que necesites. Dormí poco o nada esa noche. En mi mente, escenas de nuestra vida juntos pasaban como una película, nuestra boda sencilla, las noches interminables en las que le ayudé a planear sus proyectos, las promesas de un futuro compartido. Todo eso ahora se sentía como una mentira. Por la mañana, regresé a casa. Arturo ya se había ido al trabajo. Su taza de café estaba en la mesa, y un plato con restos de tostadas me recordaba lo rutinaria que se había vuelto nuestra relación. Miré alrededor, buscando algo que me conectara con el hombre al que alguna vez amé, pero la casa se sentía vacía. Me dirigí al estudio. Arturo siempre había sido organizado, casi obsesivo, y sabía que guardaba documentos importantes en los cajones inferiores de su escritorio. Mientras revisaba con manos temblorosas, encontré una carpeta etiquetada como propiedades. Abrí los papeles y mi respiración se detuvo. La casa ya no estaba a nombre de ambos. Había sido transferida solo a su nombre hacía un par de meses, sin decirme nada. Los documentos eran claros, con su firma y la fecha sellada. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Lo está planeando todo, pensé. Claudia no era solo un desliz, era el principio del final de mi vida como la conocía. Tomé fotos de los documentos con mi teléfono, sabiendo que podría necesitarlos más adelante. Pero lo peor no había llegado. Esa tarde, mientras revisaba mi teléfono buscando respuestas, encontré algo que me dejó sin aliento: el perfil de Claudia en redes sociales. Fotos sonrientes con mensajes de motivación vacíos, eventos lujosos en los que aparecía siempre radiante.
Y en una publicación de hacía unos meses, ella estaba con Arturo en una cena corporativa. La rabia que había sentido la noche anterior se transformó en algo más. Determinación. Arturo y Claudia no iban a salirse con la suya. Tenía que hacer algo, pero debía ser cuidadosa. Esa noche, cuando Arturo llegó a casa, me encontró en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?», pregunté con una calma que no sentía. «Bien, mucho trabajo», respondió, esquivando mi mirada mientras se servía agua. Lo observé mientras se sentaba a comer, indiferente, como si todo estuviera en su lugar. No sospecha nada, pensé. Pero yo sabía más de lo que él creía, y estaba dispuesta a jugar el juego. Arturo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir de qué era capaz cuando me empujaban demasiado lejos. La rutina de nuestra casa siguió como si nada hubiera cambiado. Arturo salía temprano y llegaba tarde, mientras yo actuaba como si todo estuviera en calma. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Pasé los días planeando en silencio. En la tienda, mientras ayudaba a los clientes, escuchaba conversaciones sobre negocios y relaciones, recopilando información de forma casi automática. Todo parecía un rompecabezas, y cada pieza me llevaba más cerca de entender quién era Claudia y qué estaba ocurriendo realmente. Una tarde, mientras organizaba la nueva mercancía, una clienta habitual, la señora Vargas, empezó a hablar de su hija. Ella y su esposo están buscando un apartamento en ese nuevo complejo, ¿cómo se llama? Ah, sí, Altos del Lago. Pero algo raro está pasando. Les ofrecieron un precio inicial y ahora todo se ha duplicado. Es ridículo. Sentí un escalofrío. Recordaba a Arturo hablando sobre Altos del Lago. Era un proyecto en el que había estado involucrado últimamente. Fingí desinterés, pero le hice más preguntas. ¿Duplicado? ¡Qué extraño! ¿Saben por qué? Dicen que de repente hay mucha demanda, pero mi esposo, que trabaja en un banco, me comentó que algo no cuadra en las transacciones. Todo parece demasiado inflado. Sonreí para tranquilizarla, pero mi mente ya estaba trabajando. Arturo y Claudia no solo estaban destruyendo mi vida personal, también parecían estar enredados en algo mucho más turbio. Esa noche, después de que Arturo se durmiera, volví al estudio. Revisé cada rincón de su escritorio hasta que encontré una carpeta que no había visto antes. Decía Altos del Lago, proyecciones. Abrí los documentos y lo que vi me confirmó mis sospechas. Había registros de transacciones que parecían artificiales, compradores, cuyos nombres eran inconsistentes y gráficos que mostraban un aumento repentino en los precios. Todo estaba diseñado para crear una demanda ficticia. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Esto va más allá de una infidelidad, pensé. Arturo y Claudia no solo estaban manipulando mi vida, estaban jugando con las de otras personas. Por la mañana, decidí dar un paso más. Me encontré con Paula antes de que abriéramos la tienda y le pedí un favor. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme a investigar algo delicado? Le pregunté, tratando de no sonar desesperada. Paula me miró con curiosidad, pero no preguntó más. ¿Conozco a alguien? Déjame hacer unas llamadas. Esa misma tarde, Paula me presentó a Ana, una periodista local que había trabajado en varios casos de corrupción. En un café pequeño, le mostré las fotos y le expliqué lo que sabía hasta ahora. Esto no es solo un fraude inmobiliario, dijo Ana, hojeando las imágenes. Esto parece un esquema de manipulación de mercado. Si tienes más información, podemos destapar algo grande. Voy a conseguir lo que haga falta, respondí, sintiendo por primera vez que tenía un propósito claro. Cuando regresé a casa esa noche, Arturo estaba de pie en la cocina, con el teléfono en la mano. Al verme entrar, lo guardó rápidamente y me lanzó una sonrisa nerviosa. ¿Todo bien?, preguntó. Perfectamente. ¿Y tú? Respondí, ocultando mi furia tras una sonrisa. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero si Arturo creía que yo era una simple espectadora de su vida, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Esto era solo el comienzo.
La calma aparente en casa era una mentira cuidadosamente construida. Cada noche, mientras Arturo creía que dormía, yo revisaba documentos, anotaba detalles y conectaba piezas del esquema en el que estaba involucrado. Mi red crecía, Paula me ponía en contacto con personas, y Ana seguía investigando desde su trinchera periodística. Un día, mientras revisaba mi teléfono en la tienda durante el almuerzo, recibí un mensaje de Ana. Claudia trabajó con otros socios antes que Arturo. He encontrado patrones similares. Podría haber más víctimas. Sentí como mi determinación se fortalecía. Claudia no era solo una intrusa en mi matrimonio, era una depredadora que destruía todo a su paso. Esa tarde, mientras atendía a una clienta habitual, la señora Vargas volvió a mencionar Altos del Lago. Pero esta vez, sus palabras me dejaron helada. «Ah, ¿no sabes? Una mujer llamada Claudia fue quien organizó los contratos iniciales. Mi esposo dice que está muy involucrada en el proyecto». Intenté mantener la compostura mientras me invadía una mezcla de rabia y claridad. Claudia no era una simple amante, era la pieza central del fraude. Esa noche, Arturo llegó más tarde de lo habitual. Su rostro estaba tenso, pero intentaba actuar con normalidad. «Lo siento, el tráfico estaba imposible», dijo mientras dejaba su maletín en la mesa. Lo observé, tratando de descifrar si sospechaba algo. Pero Arturo seguía creyendo que yo no sabía nada. «No te preocupes», respondí con calma. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, bien», dijo, sin mirarme a los ojos. Decidí probar su reacción. «Hoy en la tienda alguien mencionó Altos del Lago. Dicen que los precios están subiendo mucho». Por un instante, vi cómo su mandíbula se tensaba. Pero rápidamente cambió de tema. «Oh, ya sabes cómo es el mercado. Siempre hay fluctuaciones». No insistí. Quería que bajara la guardia. Después de cenar, esperé a que se durmiera y revisé su maletín. Encontré un contrato que no reconocía, con nombres y cifras que confirmaban lo que Ana y yo sospechábamos. Arturo y Claudia estaban manipulando el mercado, inflando precios y usando compradores ficticios para justificar sus movimientos. Al día siguiente, me reuní con Ana en el café. Le mostré los documentos que había fotografiado. «Esto es suficiente para levantar sospechas legales», dijo, con los ojos brillando de emoción profesional. «Pero si logramos conectar esto con las acciones de Claudia en el pasado, podemos exponer toda la red». «¿Qué necesitas?», pregunté. «Más pruebas de comunicación entre ellos. Correos, mensajes, algo que confirme que ambos están coludidos». Sabía dónde buscar. Arturo solía dejar su computadora en casa los fines de semana. Necesitaba acceder a ella sin que lo notara. Ese sábado, mientras Arturo salía a una reunión rápida, aproveché para abrir su portátil. No estaba protegida con contraseña, como si creyera que nunca tendría motivos para revisarla. Entre sus correos, encontré mensajes de Claudia. Sus palabras eran una mezcla de profesionalismo y algo más personal. Pero lo más importante eran los documentos adjuntos. Contratos. Proyecciones. Instrucciones claras para manipular precios. Tomé capturas de todo y envié los archivos a Ana. Cuando terminé, me senté en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina bajaba. Esto ya no era solo sobre Arturo. Era sobre exponer la verdad y detenerlos. Por la noche, cuando Arturo regresó, fingí no haber notado su ausencia prolongada. «¿Cómo te fue en la reunión?», pregunté con una sonrisa. «Bien, nada fuera de lo común», dijo, quitándose el saco. Yo sabía que mentía, pero mantuve mi fachada. Porque mientras él creía que todo estaba bajo control, yo estaba un paso más cerca de desmantelar su mundo. El lunes por la noche, Arturo se quedó trabajando en su despacho, pero yo sabía que no estaba resolviendo problemas laborales. Su risa ocasional y los murmullos al otro lado de la puerta eran suficientes para confirmarlo. Claudia. Seguro hablaba con ella. Tomé una decisión. Bajé al salón, agarré mi bolso y salí de casa sin decir una palabra. Mi destino era claro, el café donde Ana me esperaba.
Ella ya había avanzado con su investigación, pero necesitábamos un golpe definitivo, algo que hiciera temblar el esquema entero. Cuando llegué, Ana me mostró una pila de documentos impresos. «Aquí tienes», dijo, deslizándome los papeles. Encontré que Claudia fue señalada en un esquema similar hace 2 años en otro proyecto. Pero lo más interesante es que desapareció justo antes de que el escándalo saliera a la luz. Su socio de entonces, un hombre llamado Esteban, terminó asumiendo toda la culpa. ¿Y sabes qué pasó con él?, pregunté, intrigada. Ana asintió con seriedad. Esteban se declaró en bancarrota. Perdió todo. Pero antes de caer, mencionó a Claudia en una entrevista. Dijo que ella se llevó todo, dinero, contactos e incluso algunos documentos que él necesitaba para defenderse. Sentí un escalofrío. Arturo no solo estaba traicionándome, también estaba siendo manipulado por alguien mucho más peligrosa de lo que imaginaba. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, ansiosa. Necesitamos pruebas de que Claudia está repitiendo el patrón. Algo que la conecte directamente con Arturo y el esquema de Altos del Lago. Ya casi lo tenemos, pero falta un detalle: los contratos firmados por ambos. Sabía dónde encontrar esos contratos. Arturo tenía una caja fuerte en casa que siempre cerraba con llave. Pero también sabía su combinación, una clave que nunca cambió desde que la instalamos. Ironía, la fecha de nuestro aniversario. Esa noche, cuando Arturo por fin salió del despacho y se fue a dormir, esperé hasta que su respiración se volvió profunda y constante. Caminé sigilosamente hasta el despacho, donde estaba la caja fuerte. Introduje la combinación y un clic sordo confirmó que había acertado. Dentro, encontré lo que buscaba: contratos firmados por Arturo y Claudia, con cláusulas sospechosas y cifras desorbitadas. Pero lo que más me llamó la atención fue un sobresellado con el logotipo de un banco. Lo abrí y mis sospechas se confirmaron. Arturo había transferido parte de nuestros ahorros a una cuenta conjunta con Claudia. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de gritar. Guardé copias de todo en mi bolso y volví a la habitación antes de que él notara mi ausencia. A la mañana siguiente, me reuní con Ana nuevamente. Le entregué los documentos y le conté lo que había descubierto. «Esto es suficiente para desmantelarlos», dijo, examinando los papeles con detenimiento. «Pero si vamos a hacerlo, será grande. Una publicación en un medio local no será suficiente. Necesitamos un golpe público. Algo que no puedan ignorar». «¿Qué sugieres?», pregunté. Ana sonrió, con los ojos llenos de determinación. «Un evento. Claudia y Arturo tienen planeada una presentación de Altos del Lago para sus inversores dentro de 2 semanas. Si llevamos esto allí, frente a todos, no tendrán cómo escapar». Sentí una mezcla de miedo y emoción. Era arriesgado, pero sabía que tenía que hacerlo. Arturo y Claudia pensaban que estaban jugando con mi vida, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Esa noche, mientras Arturo cenaba frente a mí, ajeno a lo que yo sabía, no pude evitar sonreír. Él levantó la vista, confundido. «¿De qué te ríes?», preguntó, con una ceja arqueada. «Nada», respondí, sin apartar la mirada. «Solo pienso en cómo las cosas siempre encuentran su lugar». Él se encogió de hombros, volviendo a su plato. Yo, en cambio, saboreé cada segundo, porque sabía que el lugar que Arturo y Claudia habían construido estaba a punto de desmoronarse. Y esta vez, yo sería quien encendiera la mecha. El salón de conferencias estaba decorado con lujo. Luces brillantes, mesas impecablemente dispuestas, y un escenario donde una gran pantalla mostraba el nombre del proyecto: Altos del Lago, un sueño hecho realidad. Arturo y Claudia habían convocado a un grupo selecto de inversores, empresarios y figuras influyentes de la ciudad. El evento era el centro de atención y todo debía salir a la perfección. Excepto que no sería así. Desde el fondo de la sala, observé cómo Arturo subía al escenario con una sonrisa confiada, mientras Claudia lo seguía, impecable y segura de sí misma. Llevaba un vestido negro que destilaba elegancia, pero para mí no era más que un uniforme de su habitual farsa.
La pareja comenzó a hablar sobre el éxito de su proyecto, proyectando cifras infladas y promesas vacías. Yo estaba lista. Ana también. Estábamos escondidas entre los asistentes, esperando el momento exacto para ejecutar nuestro plan. Arturo tomó el micrófono, señalando gráficos en la pantalla. Este proyecto es la culminación de años de esfuerzo y dedicación. Nuestros números hablan por sí mismos, decía con una voz calmada, casi hipnotizante. Claudia asintió, añadiendo. Hemos trabajado con los mejores socios y asesores para garantizar un producto único en el mercado. Ana me dio una señal desde el otro lado de la sala. Era el momento. Me levanté de mi asiento y avancé hacia el escenario. Mi corazón latía con fuerza, pero no titubeé. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Disculpen, pero creo que hay algo que todos deberían saber antes de invertir en este proyecto, dije, alzando la voz para que me escucharan. Arturo me miró, perplejo, mientras Claudia trataba de mantener la compostura. Marina, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Arturo, su tono bordeando la irritación. Estoy aquí para contarles la verdad, Arturo. Sobre ti, sobre Claudia y sobre Altos del Lago. Ana se acercó con una carpeta en la mano, entregándosela a un hombre en la primera fila, que no era otro que uno de los principales inversores del proyecto. Era un conocido banquero con una reputación impecable, y su expresión se endureció mientras comenzaba a leer los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó en voz alta, interrumpiendo a Arturo. Son pruebas, respondí con firmeza. Pruebas de cómo Arturo y Claudia han manipulado el mercado, inflando precios y utilizando compradores ficticios para engañar a todos los aquí presentes. Los murmullos se extendieron por la sala como un incendio. Claudia intentó intervenir. Esto es una calumnia. No tienen idea de lo que están diciendo. Ana dio un paso al frente. Oh, sí sabemos. Tenemos documentos, correos electrónicos y contratos que confirman su esquema. También tenemos testigos dispuestos a declarar cómo operaron en proyectos anteriores, destruyendo negocios y vidas. El banquero se levantó con la carpeta en la mano y miró a Arturo y Claudia con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Es esto cierto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Arturo empezó a balbucear. Esto es un malentendido. Todo está dentro de los márgenes legales. ¿Legal?, lo interrumpí, dando un paso más cerca del escenario. ¿Cómo transferir nuestros ahorros a una cuenta conjunta con Claudia sin mi consentimiento? ¿Cómo poner nuestra casa solo a tu nombre para protegerte en caso de que esto saliera mal? La sala quedó en completo silencio. Arturo me miró como si acabara de apuñalarlo en el pecho, pero no había remordimiento en mí. Había esperado demasiado tiempo para este momento. De repente, dos hombres vestidos de traje entraron en la sala. Mostraron sus identificaciones y se dirigieron hacia Arturo y Claudia. Señor Walker, señorita Gómez, estamos aquí para investigar ciertas irregularidades financieras relacionadas con su proyecto. Necesitamos que nos acompañen. Claudia intentó escapar, pero los agentes la interceptaron. Arturo, paralizado, no pudo decir nada. Los inversores comenzaron a retirarse, dejando sus tarjetas y papeles sobre las mesas como si se hubieran contaminado. Antes de que se los llevaran, Arturo me miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira y súplica. ¿Por qué hiciste esto? Me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Porque me subestimaste. Porque pensaste que siempre estaría en la sombra, pero no soy esa mujer. Y porque tú y Claudia necesitaban una lección, las mentiras siempre encuentran su final. Lo vi alejarse escoltado, su mundo hecho pedazos. Claudia no dijo nada, su elegancia y su máscara finalmente rotas. Cuando la sala quedó vacía, Ana se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo lograste, Marina. Esto es solo el principio. Respiré hondo, sintiendo el peso de los últimos meses abandonarme. Arturo y Claudia habían caído. Y yo, por primera vez en años, estaba libre. La mañana después del evento fue un caos en los medios.
Los titulares eran brutales: fraude en el proyecto Altos del Lago sacude el mercado inmobiliario, escándalo expone red de manipulación financiera, y mi favorito, una mujer valiente desmantela el engaño. Cada línea confirmaba que el plan había salido tal como lo esperábamos. Me senté en la cocina con una taza de café, leyendo los artículos en mi teléfono. Uno tras otro relataban cómo Arturo y Claudia habían utilizado tácticas fraudulentas para inflar precios y manipular el mercado. Pero lo que más me impactó fue cómo los medios me describían. No como una víctima, sino como alguien que había tomado el control. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. Paula fue una de las primeras en llamarme. «Marina, lo lograste», dijo emocionada. «La gente está hablando de ti en la tienda. Quieren saber cómo tuviste el valor». «No lo hice por valor», respondí, tratando de restarle importancia. «Lo hice porque no podía dejar que me siguieran pisoteando». «Bueno, la ciudad entera está de tu lado ahora. Eres una inspiración». Esa palabra me dejó pensando. ¿Inspiración? No me había sentido inspiradora cuando estaba luchando contra el miedo y la duda. Pero tal vez, al enfrentar a Arturo y Claudia, había demostrado algo que otras personas necesitaban ver: que no hay que quedarse en silencio ante la injusticia. Más tarde, Ana vino a verme. Estaba radiante, como si el triunfo fuera suyo también. «Marina, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, sentándose frente a mí con una carpeta bajo el brazo. «Los agentes que arrestaron a Arturo y Claudia han encontrado conexiones con otros proyectos similares en la región. Esto podría destapar una red de corrupción inmobiliaria». «¿Y qué va a pasar con ellos?», pregunté. «Por ahora están detenidos, y la fiscalía está preparando los cargos. Pero hay algo más que necesitas saber». Ana sacó un documento de la carpeta y me lo pasó. Era una declaración firmada por Esteban, el ex socio de Claudia. Él está dispuesto a testificar contra Claudia. Está claro que ella no solo destruyó tu vida y la de Arturo, sino también la suya. Pero lo que me contó es peor: Claudia ha estado haciendo esto durante años. Arturo fue solo su última víctima en una larga lista. Me quedé mirando el documento, intentando procesar lo que significaba. Claudia no era solo una mujer ambiciosa, era una profesional del engaño. Arturo había caído en sus redes, y yo había sido un daño colateral. Entonces, ¿esto significa que todo fue un juego para ella?, pregunté, con una mezcla de rabia y resignación. Exacto. Pero gracias a ti, su juego ha terminado, respondió Ana, con una sonrisa de triunfo. Esa tarde, mientras Ana se iba, decidí que era hora de seguir adelante con mi vida. Llamé a un abogado recomendado por ella y comencé el proceso de divorcio. Arturo no solo había traicionado mi confianza, sino que había intentado destruir mi seguridad financiera. Ahora, era mi turno de asegurarme de que no tuviera nada más que quitarme. Paula pasó por mi casa más tarde con flores y una botella de vino. Sabía que hoy era un día especial, dijo, colocando las flores en un jarrón. Nos sentamos en el sofá con las copas de vino en la mano, hablando de todo lo que había pasado. ¿Sabes que ahora todos te llaman una heroína?, dijo con una sonrisa. ¿Heroína?, respondí, riendo. Apenas estoy saliendo del desastre. No, en serio. La gente dice que eres una inspiración. Una mujer que no dejó que la pisotearan. No sabía cómo sentirme al respecto. Nunca había planeado ser inspiradora. Solo había hecho lo que sentía que era necesario. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo reconocida por algo que realmente importaba. Esa noche, después de que Paula se fue, me senté en el salón, rodeada de silencio. Miré los papeles de divorcio que había empezado a llenar y pensé en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Arturo ya no era parte de mi vida, y aunque Claudia había intentado arruinarlo todo, yo había demostrado que no era alguien fácil de quebrar. Mientras la luz de la luna entraba por la ventana, me permití sonreír. Arturo y Claudia enfrentarían las consecuencias de sus actos, y yo, finalmente, estaba libre para construir algo nuevo. La primera audiencia del caso contra Arturo y Claudia llegó más rápido de lo que esperaba.
Aunque yo no estaba obligada a asistir, decidí que quería estar allí. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida viendo cómo enfrentaban las consecuencias de sus actos. Me senté en la última fila del tribunal, tratando de pasar desapercibida. Arturo entró al recinto con un traje que parecía colgarle de los hombros. Su habitual seguridad se había desvanecido y su rostro reflejaba el desgaste de las últimas semanas. Claudia, en cambio, mantenía su aire de superioridad, como si el mundo todavía le debiera algo. El fiscal presentó las pruebas que Ana y yo habíamos recopilado, contratos manipulados, transacciones sospechosas y correos electrónicos que detallaban su esquema. Cuando mencionaron mi nombre como la fuente clave de la información, Arturo levantó la vista y me buscó entre la multitud. Lo miré directamente, sin apartar la mirada. Él la desvió rápidamente, como si no pudiera soportar lo que veía. Claudia intentó defenderse, pero los testimonios de antiguos socios como Esteban, junto con las pruebas contundentes, dejaron claro que no tenía escapatoria. El juez anunció que el juicio se prolongaría mientras se completaban las investigaciones sobre otros proyectos, vinculados a ellos. Al salir del tribunal, sentí una extraña mezcla de emociones. No era exactamente felicidad, pero había un alivio profundo. Están atrapados. No podrán volver a hacerle esto a nadie más, pensé mientras respiraba hondo. Esa misma noche, recibí un mensaje de Ana. Esto va a ser grande, Marina. La red completa está siendo investigada. Lo lograste. Respondí con un simple gracias, porque sabía que este triunfo no era solo mío. Ana, Paula y todos los que me apoyaron habían sido parte de esta lucha. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. El proceso de divorcio avanzó sin contratiempos, gracias a los documentos que probaban las irregularidades de Arturo. Su abogado intentó negociar, pero Patricia, mi abogada, fue implacable. Vamos a asegurar que cada centavo que él intentó ocultar vuelva a ti, Marina, me dijo, con una sonrisa confiada. Finalmente, el juez falló a mi favor. Recuperé la mitad de nuestros bienes, incluida la casa que Arturo había intentado poner a su nombre. Pero ya no quería vivir allí. Decidí venderla y buscar algo que fuera solo mío, algo que representara este nuevo comienzo. Un día, mientras estaba en la tienda, Paula me llamó emocionada. Marina, tienes que venir al café. Hay alguien que quiere hablar contigo. Intrigada, dejé lo que estaba haciendo y me dirigí al lugar. Al llegar, vi a una mujer que no reconocí al principio. Tenía un porte elegante, pero sus ojos estaban marcados por el cansancio. Cuando se presentó, entendí quién era. Soy Marta, dijo, extendiendo su mano. La exesposa de Esteban. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Me contó cómo Claudia había destruido no solo su matrimonio, sino también la vida de su familia. Quería agradecerte por lo que hiciste. Durante años, pensé que nunca habría justicia, pero gracias a ti, finalmente se está haciendo algo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado que mi lucha personal podría tener un impacto en otras personas. No fue fácil, pero sabía que no podía quedarme callada, respondí. Marta sonrió y asintió. Eso es lo que te hace diferente. Muchas de nosotras nos paralizamos ante el miedo, pero tú decidiste actuar. Esa noche, al regresar a casa, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. La mujer que había enfrentado a Arturo y Claudia no era la misma que había descubierto su traición en aquella esquina semanas atrás. Me había transformado en alguien más fuerte, alguien que sabía que el silencio no era una opción. Mientras me sentaba frente a mi computadora, decidí hacer algo más. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir mis experiencias. No sabía si algún día compartiría esta historia con otros, pero necesitaba poner en palabras todo lo que había aprendido. A veces, el dolor más grande es el catalizador para encontrar nuestra verdadera fuerza. Escribí esa línea y me detuve, dándome cuenta de que por primera vez, creía en esas palabras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios y reflexiones. Vendí la casa que Arturo y yo habíamos compartido y encontré un departamento pequeño, pero acogedor, en una zona tranquila de la ciudad. Decorarlo fue más terapéutico de lo que imaginé.
Cada mueble y cada cuadro que elegí reflejaba mi nueva etapa, un espacio construido únicamente por mí y para mí. Un día, mientras organizaba los libros en mi nueva sala, recibí una llamada inesperada. Era Paula. Marina, tienes que venir a la tienda. Hay algo que quiero mostrarte. Cuando llegué, me encontré con un grupo de clientas habituales reunidas en un rincón. Paula estaba en el centro, sosteniendo una revista. En la portada estaba yo. Bueno, no mi foto, pero sí mi historia. Mujer común desmantela red de fraude inmobiliario, decía el titular. El artículo, escrito por Ana, relataba mi lucha contra Arturo y Claudia, destacando cómo alguien sin poder aparente podía enfrentarse a un sistema corrupto y ganar. «Eres famosa», dijo Paula, sonriendo de oreja a oreja. No sabía cómo sentirme. Parte de mí estaba orgullosa, pero otra parte se sentía expuesta. Sin embargo, al leer los mensajes positivos en las redes sociales que mencionaban el artículo, comprendí que mi historia estaba inspirando a otros. Mujeres que me escribían diciendo, gracias por mostrar que no estamos solas, o, tú me diste el valor para enfrentar mi propia situación. Esa misma semana, Ana me llamó con otra propuesta. Marina, hay una organización local que ayuda a mujeres en situaciones vulnerables. Me pidieron que hablara en un evento, pero creo que tú serías perfecta para ello. ¿Yo? Pregunté, sorprendida. No soy una oradora. Apenas sé cómo contar mi historia sin llorar. Ana rió suavemente. Precisamente por eso. Tu autenticidad es lo que inspira. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú. Después de pensarlo mucho, acepté. Me preparé durante días, escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. El día del evento, me paré frente a un grupo pequeño pero atento de mujeres. Respiré hondo y comencé. Hace unos meses, mi vida se vino abajo. Descubrí que la persona en la que más confiaba me estaba traicionando de maneras que jamás imaginé. Pero lo que aprendí en ese proceso es que no necesitamos tener todo bajo control para empezar a reconstruirnos. Solo necesitamos dar un paso y luego otro. Cuando terminé, el aplauso fue cálido y sincero. Después, varias mujeres se acercaron a compartir sus propias historias. Me di cuenta de que no solo estaba cerrando heridas, sino también ayudando a otros a sanar las suyas. Unos días después, Marta, la exesposa de Esteban, volvió a contactarme. Me invitó a tomar un café para hablar de una idea que había estado rondando su mente. Marina, he estado pensando en iniciar algo juntas. Un proyecto para ayudar a mujeres que han enfrentado situaciones como las nuestras, traiciones, engaños, y ese vacío que dejan. Podríamos ofrecerles orientación, herramientas legales, o simplemente un espacio para que sepan que no están solas. La idea me emocionó. Era exactamente lo que necesitaba, un propósito mayor, algo que transformara el dolor en algo significativo. Me encantaría, Marta. ¿Por dónde empezamos? Esa noche, mientras escribía las ideas iniciales para el proyecto, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel fatídico mensaje de Arturo. Mi vida había pasado de estar controlada por otros a ser completamente mía. Y aunque todavía había días difíciles, sabía que cada paso que daba me llevaba hacia un futuro lleno de posibilidades. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Ahora, yo era quien escribía mi propia historia. El proyecto que Marta y yo planeamos tomó forma más rápido de lo que imaginé. Lo llamamos Renacer, un espacio dedicado a mujeres que, como nosotras, habían atravesado traiciones, abusos o manipulaciones. Con la ayuda de Ana, conseguimos contactos clave, abogados dispuestos a dar asesorías gratuitas, psicólogos que ofrecieron sus servicios a precios accesibles, y voluntarias que querían formar parte de algo que verdaderamente hiciera la diferencia. La inauguración fue sencilla pero emotiva. Marta y yo nos paramos frente a un grupo de mujeres que eran nuestra primera cohorte. Algunas estaban temerosas, otras lloraban en silencio, y otras simplemente escuchaban con los brazos cruzados, como si todavía no estuvieran seguras de confiar. Me vi reflejada en cada una de ellas. Esto no se trata solo de recuperar lo que han perdido, dije en mi discurso de apertura.
Se trata de descubrir quiénes son realmente, de reconstruir algo más fuerte y más auténtico que antes. Porque no importa cuán profundo sea el dolor, siempre hay un camino hacia la luz. Al terminar, Marta se acercó a mí y me susurró: «Creo que esto va a ser más grande de lo que imaginamos». Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo. Las mujeres de nuestra primera cohorte comenzaron a compartir sus historias de éxito. Una había iniciado un pequeño negocio, otra había encontrado la valentía para dejar una relación tóxica, y muchas más simplemente hablaban de sentirse libres por primera vez en años. Entre el crecimiento de Renacer y mis propios proyectos personales, sentí que mi vida finalmente tenía un equilibrio. Pero no todo estaba resuelto. Un día, mientras revisaba documentos en casa, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. «Marina, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba disculparme. Arturo». Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, tratando de procesar lo que sentía. No era rabia ni tristeza. Era algo mucho más ligero. Cerré el mensaje sin responder, sintiendo que no era necesario. Su disculpa no cambiaría nada y yo ya no necesitaba su validación. Unos meses después, durante uno de los eventos de Renacer, conocí a alguien que cambiaría mi vida de una manera inesperada. Nicolás era un abogado que había comenzado a trabajar como voluntario en nuestro proyecto. Al principio, nuestras conversaciones eran estrictamente profesionales, pero poco a poco, descubrimos una conexión más profunda. Nicolás no intentó salvarme porque sabía que no necesitaba ser salvada. En cambio, me trató como una igual, alguien que había atravesado tormentas y salido más fuerte. Con él, aprendí que el amor no tenía que ser una batalla ni una lucha de poderes. Podía ser un espacio de respeto y apoyo mutuo. Un año después, mientras caminaba por un parque con Nicolás, él se detuvo de repente y me miró con una sonrisa. «Marina, ¿te das cuenta de lo lejos que has llegado?». Lo miré, reflexionando sobre todo lo que había pasado desde aquel mensaje que cambió mi vida. Arturo y Claudia eran ahora un recuerdo lejano, y mi mundo estaba lleno de propósito, esperanza y amor. «Sí», respondí, tomando su mano. «Y todavía queda mucho por recorrer». Esa noche, de regreso en casa, abrí mi computadora y revisé el informe anual de Renacer. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres en solo un año, y las solicitudes seguían llegando. Sabía que esto era solo el principio. Mi historia, que había comenzado como una tragedia, ahora era parte de algo mucho más grande. Mientras cerraba mi computadora, sonreí para mí misma. No había olvidado el dolor, pero ya no me definía. Ahora, era una mujer que había encontrado su fuerza, su voz y su propósito. Una mujer que, después de haber caído, había aprendido a renacer.